Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. La comunidad científica es un grupo social indispensable para el desarrollo de la sociedad. Sus descubrimientos y avances tecnológicos muchas veces no logran la masividad correspondiente y permanecen invisibilizados en esa comunidad de profesionales y académicos. ¿Quiénes son aquellos que con su trabajo difunden la labor de los científicos? ¿Qué es, en definitiva, el periodismo científico? El periodismo científico es básicamente una especialidad informativa más, como lo es el periodismo deportivo, el periodismo de espectáculos, el periodismo político. Tal vez la diferencia radica en que producimos un discurso que tiene más que ver con conceptos que no están habitualmente en el discurso público. Hablar de un gol o del dólar es básicamente comprensible para casi cualquiera. Ahora, si hablamos de moléculas o de energía, la comprensión queda más lejana. El periodismo científico cumpliría la función de traducir los saberes que provienen del ámbito académico, de los descubrimientos de ciencia y de tecnología, y ponerlo al alcance del gran público, ¿no? Para que puedan interpretarlo, hacerlo propio y, en última instancia, también poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque el conocimiento es fundamental para poder establecer los límites de los derechos que tenemos como ciudadanos. Agencia de Noticias Científicas Cita del Instituto Leluar. ¿Cómo es hacer una agencia de noticias científicas? Ya es un doble desafío. La idea es poder rescatar dentro de toda la literatura científica aquellos trabajos que puedan ser una novedad y además una novedad comunicable, ¿no? Ya hablar de ciencia es difícil. ¿Cómo hacen una agencia de noticias para que lo podamos leer todos, no? Es complicado. La idea es porque uno intenta no solamente traducir la información para que la pueda entender el que no es especialista en ciencia, sino también motivarlo a que la lea. El objetivo principal de la agencia es que la ciencia llegue cada vez a más personas. Entonces, bueno, es un desafío interesante. El periodismo científico tiene una historia bastante larga en la Argentina, aunque el periodismo científico entró un poco de costado a los medios, porque empezó a promoverse desde institutos científicos. Y este interés por el periodismo científico surgió porque ellos querían dar a conocer los avances que tenían. En los medios en ese momento no existía el periodismo científico. Estoy hablando de más de 20 años atrás. Siglo XVIII.
En el período de la Ilustración, la prensa es la que divulga las novedades técnicas y los principios científicos. Nacen y se desarrollan las academias de las ciencias. Siglo XIX, 1822. Se edita la revista mensual La Abeja Argentina, iniciada por la Sociedad Literaria de Buenos Aires. Sus contenidos se ocupan de ciencia y salud. 1869. Reino Unido. Nace en noviembre Nature, una de las más antiguas y famosas revistas científicas. Su principal área es la biología. 1880. Estados Unidos. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia edita con soporte financiero de Thomas Edison y luego de Alexander Graham Bell la revista científica Science. El mayor objetivo de esta es la publicación de hallazgos de investigación reciente. 1888. Washington, D.C. Aparece National Geographic. La revista mensual es reconocida por su calidad de edición y por sus estándares en fotografía. Siglo XX. Años 20. Waldemar Kempfert organiza en Chicago una exposición sobre los progresos científicos de la época y se convierte en el cronista científico del New York Times y en el decano de esta especialización periodística. 1934. Estados Unidos. Nace la Asociación Nacional de Escritores Científicos, donde sus integrantes llegan a ser profesionales como cualquier otro periodista. Segunda Guerra Mundial. Concluido el conflicto bélico y tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el periodismo científico se desplaza hacia una función más crítica y vigilante con el papel social de la ciencia. 1947. Argentina. Bernardo Hussein recibe el Nobel de Fisiología y Medicina. El premio, compartido, fue por el descubrimiento de la función de la hormona del lóbulo pituitario anterior en el metabolismo de azúcar. 1970. Louis Leloir se alza con el Nobel de Química por su trabajo en bioquímica al descubrir los nucleótidos de azúcar y su función en la biosíntesis de hidratos de carbono. 1977. Argentina. Aparece La Aventura del Hombre, un programa de investigación sobre la naturaleza y la cultura en el país. El envío, conducido por Pancho Ibáñez, se extiende por 20 años. 1981. España. Nace la revista Muy Interesante. 4 años después es publicada por Producción García Ferré en la Argentina. Es una revista mensual de divulgación y ciencia popular. 1984. Argentina. César Milstein recibe el Nobel de Fisiología y Medicina por el desarrollo de la técnica de hibridoma para la producción de anticuerpos monoclonales. 1985. Estados Unidos. El 17 de junio se lanza Discovery Channel, un canal de televisión por cable con programación científica. Hoy se ve en más de 160 países y supera los 1.000 millones de suscriptores. 1988. Argentina. Nace de la mano de la asociación Ciencia Hoy la publicación del mismo nombre. Tiene como objetivo difundir el trabajo de científicos y tecnólogos argentinos, uruguayos y de toda Latinoamérica. 1989. El diario Página 12 lanza el suplemento llamado Futuro. Incluye temas de divulgación científica y se entrega con la compra del diario. Siglo XXI. 2003. Canal 7, el canal del Estado, pone al aire Científicos Industria Argentina. Es un programa de la actualidad del desarrollo científico del país conducido por Adrián Paenza. El objetivo del envío es que los científicos y su actividad lleguen a un gran público. 2006. Nace CITA, la primera agencia de noticias especializada en el tema y fundada por el Instituto Leloir. Su fin es incrementar la difusión en los medios de los avances científicos y tecnológicos, en especial de los desarrollados en el país. La información que brinda el periodismo científico puede provocar los mismos efectos que la ciencia. Puede ser usada para beneficiar o para perjudicar. Porque la ciencia no es buena ni mala, solo depende de quiénes la usen y con qué fines se utilice. Y hoy, por ejemplo, a la agencia Cita, ¿la publican en medios? Justamente hoy tenemos una noticia que salió en el diario La Nación sobre una investigación en plantas. ¿Qué es esta? A ver. Entonces, si las plantas no ven, no sobreviven. Agencia Cita, Instituto Leloir. Y es una nota de ustedes. Así es. El periodista científico no es solamente un periodista, sino que tiene que tener una formación en ciencias. No tiene por qué estudiar una carrera científica. De hecho, hay científicos que luego se volcaron al periodismo. Pero necesita tener una base que le permita terminar una serie de cosas.
que le permita detectar ciertos elementos en el discurso de un científico como para construir una historia y que además le permita utilizar todos los recursos que tiene a su alcance sin perder el rigor, sin tergiversar el discurso del científico. El periodismo científico es ciencia, antes que nada. El periodismo científico y la divulgación científica son la continuación de la ciencia por otros medios. Son tomar de ese conglomerado que es la ciencia, tomar el contexto de comunicación. La ciencia que no se comunica es hermetismo, no es ciencia. La ciencia es abierta, es pública necesariamente, no puede haber ciencia privada. Porque la ciencia se basa en lo experimental, y lo experimental, el experimento se tiene que poder repetir, y repetir ante otros. Yo no puedo decir, hice un experimento que demuestra tal cosa, a ver, no lo hago más. Eso ya no es ciencia, eso es creencia, religión, lo que sea. Lo más importante es capturar el interés del lector. La ciencia, lo bueno que tiene es que despierta la curiosidad de todo el mundo. Entonces no es muy difícil eso. Lo más difícil en todo caso es introducir la noticia científica dentro de las otras noticias en un medio. Es decir, competir con otras noticias en un pie de igualdad. Eso es lo más difícil. Bueno, esto es un lugar donde nosotros podemos obtener mucha información porque tenemos el acceso a las bases de datos de todas las revistas científicas y a las publicaciones científicas en papel. Como en cualquier área del periodismo, es básico la fuente. Entonces, bueno, eso diferencia ya en parte un buen trabajo de un trabajo no tan bueno. ¿En qué estás trabajando? En este momento estoy leyendo un libro de Miguel de Azúa, que es un doctor en medicina y máster en historia de la ciencia y filosofía. Y a la hora de hacer una nota, ¿qué fuentes usás? Porque puede ser un libro, pero si no... Bueno, lo que tenemos, por ejemplo, en esta biblioteca, tenemos acá una serie de revistas científicas en versión impresa, pero también tenemos acceso a una base internacional de datos digital en Internet, donde uno puede hacer búsquedas de trabajos científicos que están en base de datos digitales. En ciencia los hallazgos siempre se hacen en grupo, es muy raro que haya un solo investigador que logre un avance. Siempre son grupos de investigadores que cada uno hace un pedacito del experimento, ¿no? Y debe ser muy difícil también traducir los papers, ¿no? Las investigaciones. Sí, lo que tienen estas publicaciones al comienzo es una especie de resumen de unas 10 o 15 líneas, lo cual te facilita poder entender de qué va el tema. Un paper es un informe científico que al ser publicado por alguna editorial especializada se transforma en la materia prima de una noticia científica. ¿Cómo trabajan periodistas y científicos un paper especializado para que se transforme en noticia? Pablo, me contó Bruno que estuviste investigando algo que salió publicado hoy en La Nación. Sí, así es. Nosotros trabajamos con plantas antes que nada. Y estuvimos tratando de hacer que las plantas, eliminar una familia de fotorreceptores que las plantas tienen, que lo usan para saber qué es lo que les pasa alrededor. Es como la visión en nuestro caso, pero es un poco distinta. Y le sacamos todos esos fotorreceptores y lo que podemos ver es que esas plantas no sobreviven si no los tienen, digamos. Y eso lo que nos dice es que la luz les puede dar energía, pero es fundamental que tengan la fuente de información. Si ellas no saben que hay luz, no la pueden aprovechar. Ese es el punto. Ahora, vos le fuiste contando a la agencia Cita esto, pero además lo publicaste en algún otro lado. Sí, la idea es que todo trabajo científico se publique porque los pares tienen que poder verlo, reproducirlo, utilizarlo. Si no, lo que no se publica queda en un cajón y no termina siendo útil a nadie, digamos, ¿no? Hay una eterna disputa entre si deben divulgar los científicos o deben divulgar, por ejemplo, la gente que es comunicadora.
Para los científicos, los comunicadores no divulgan bien, no dan a conocer bien la ciencia porque no son precisos, no son rigurosos. Para los comunicadores, la mirada es que los científicos comunican de manera aburrida. Siempre estamos generalizando y hay excepciones muy buenas también, ¿no? Los periodistas que se encargan del periodismo científico provienen del área del periodismo, de las ciencias sociales, pero con una marcada formación en el área de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Existen sociedades internacionales. Pero también es importante que algunos científicos hayamos decidido romper ese cascarón académico y ese cascarón secreto que es el laboratorio, el lugar donde trabajamos todos los días. Porque forma parte del siglo XXI que desde los laboratorios haya comunicadores que puedan facilitar ese nexo de hacer asequible el conocimiento a cualquier persona interesada en los distintos temas, ¿no? Hay a veces una relación, eso también aclarar, una relación medio perversa entre los descubrimientos científicos y esa parte de la ciencia que es la divulgación o el periodismo. Es verdad que un laboratorio trata de propagandizar sus medicinas, a veces de buena fe y a veces de muy mala fe. O se dan procesos de creación de enfermedades, ¿no? Una enfermedad no es monocausal, por ejemplo, la rabia, que es un microbio que la produce. Cuando son esas cosas que nosotros llamamos síndromes, que son conjuntos de cosas, puede ser que un laboratorio que tiene un remedio que ataca una parte de esos síntomas haga un recorte y le ponga un nombre de la enfermedad. Eso se llama, tiene un nombre eso, se llama mongering, o sea, inventar enfermedades. El periodismo científico en medios no está exento de las reglas de cualquier tipo de periodismo. Los medios no viven en general de lo que venden en los kioscos. Si un diario no vive demasiado de lo que les compran los lectores todos los días, sino que vive de vender publicidad. Y para vender publicidad tiene que ser un medio atractivo para los clientes que eventualmente pongan publicidad en este caso. No es raro que aparezcan cables, que aparezcan noticias de agencia, que claramente tienen un contenido que responde a un interés de algún tipo de grupo económico, que te invitan a una conferencia de prensa, te dan muy bien de comer por otro lado, ¿sí? Te dan un montón de folletitos, valijas, lo mismo que muchas veces hacen con los médicos, para hablar de las bondades de un producto. Es muy posible que sea cierto eso, que sea un producto novedoso, útil y que valga la pena difundir. Pero hay un terreno muy resbaladizo en el medio de, al igual que en otros rubros del periodismo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el medio para que yo tenga que contar un hallazgo de una empresa cuyo fin último no es el bien de la humanidad? Su fin último es un fin de lucro. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Los avances y descubrimientos científicos, según el uso que se les dé, pueden ser beneficiosos o nocivos para el ser humano. En el caso de los medios de comunicación sucede exactamente lo mismo. Veamos un tema tan controvertido como el uso del glifosato, el herbicida que está presente en cada plantación de soja de la Argentina y su aparición en la prensa. Ante denuncias de contaminación y la restricción en el uso de este agroquímico en países europeos, distintos biólogos y químicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, comenzaron a estudiar su impacto en la población. El 13 de abril de 2009, el matutino Página 12 publica un estudio alarmante. Una investigación del CONICET confirmó el efecto perjudicial del glifosato, dice el periódico y continúa enumerando. El agrotóxico básico de la industria sojera produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aún en dosis muy inferiores a las utilizadas en la agricultura. El estudio, realizado en embriones, es el primero en su tipo y refuta la supuesta inocuidad del herbicida. Página 12 fue el único medio en publicar en un primer momento este informe.
Pero una noticia se modifica no solo omitiendo la información o escogiendo qué se publica. Otra forma muy utilizada en los medios es la prioridad que se les da. Es decir, la información no se puede obviar, pero sí se la puede marginar a través del espacio y de la forma en la que se grafica. Ese es el caso de un fallo de la justicia santafesina, que prohibió el uso del glifosato a menos de 800 metros de zonas urbanas. Mientras que Página 12 lo publica en la tapa como nota principal, el diario La Nación solo utiliza un pequeño copete de anuncio en la tapa. Además, este diario omite los casos en los que se basó la justicia y califica el fallo como polémico, mientras que para Página 12, el fallo es innovador y da a conocer los fundamentos de la sentencia. Como vemos, algo que se plantea como sumamente veraz y objetivo como lo es la ciencia, también corre riesgo de ser interpretado por la subjetividad a la hora de comunicarla. Cada medio responde a intereses económicos, políticos o culturales, y esos intereses se ven reflejados en el periodismo que se lleva a cabo todos los días. Claudia, ¿y qué tipo de noticias científicas se ven siempre en los medios? Depende de qué medio. Se ven noticias muy variadas, se ven noticias científicas y quizás en el área de medicina se presta mucho para pseudonoticias. Esto es informes comerciales o notas que de alguna manera tratan de posicionar algunas agencias de comunicación de distintas instituciones. Pero es ahí donde está muchas veces el interés comercial detrás, ¿no? En las de salud. Exactamente, se prestan mucho para notas que en realidad son publinotas, ¿no? Lo que en el medio se conoce como publinotas. Me parece importante que el público tenga en cuenta que, en general, las noticias sobre ciencia tienden a tener espectacularidad. Y el espectáculo a veces impone exageraciones. A la hora de leer una noticia es importante hacerlo de manera crítica, tener en cuenta que ahí se juegan los intereses de los investigadores, del periodista que quiere conservar su trabajo, de las empresas que directo o indirectamente puedan estar involucradas, sobre todo en temas de salud. La demanda de titulares de información, de noticias sobre epidemias es permanente. Aparece una nota, un suelto por ahí de que habría una enfermedad que se está propagando y genera mucha alarma. Y entonces, además de que hay que contar de qué se trata, la responsabilidad es poner todas las cosas sobre la mesa. En el caso de la epidemia de gripe A hubo una abundancia, una sobreabundancia, diría, de tratamiento por todos los medios, sobre todo de tratamiento por medios poco especializados. Las noticias científicas no son como cualquier otra, porque influyen en las decisiones gubernamentales, en las decisiones políticas. Cuando una noticia alcanza una magnitud tal que se derrama y se escapa del medio natural que debe cobijarla, aparecen excesos. El 11 de junio de 2009, la Organización Mundial de la Salud declaraba pandemia mundial a la llamada gripe A, previendo la posibilidad de que murieran unas 150 millones de personas antes de fin de año, por culpa del virus mutante. Varios laboratorios comenzaron a trabajar en la vacuna, mientras algunos gobiernos paliaban los síntomas con el excedente del fármaco creado por el laboratorio Roche para la gripe aviar, el Tamiflu. Todo comenzó en abril en México, con 20 muertes causadas por la gripe, que obligaron al gobierno a declarar la alerta sanitaria. Mediante esta alerta se suspendieron las clases, se realizaron misas sin fieles y partidos de fútbol sin hinchada. Se cerraron cines y boliches y se decretó un asueto de 5 días. El 15 de junio se reportó la primera muerte por gripe A en la Argentina. Desde la televisión, la radio y los diarios se aconsejó no darse las manos, no besarse, no estar en grupo, no compartir. El discurso del miedo, del aislamiento, de individualidad se extendió como la verdadera epidemia. Con 42 muertos confirmados, se declaró la emergencia sanitaria en Capital Federal y Buenos Aires. Para entonces, las urgencias hospitalarias estaban colapsadas por las consultas. El 29 de junio, el Gobierno Nacional, como medida preventiva, cerró los establecimientos educativos durante un mes para proteger del contagio a 11 millones de estudiantes. El impacto del desarrollo de esta noticia fue utilizado por los medios en busca del rating. El tema era protagonista de todos los programas de televisión. Como consecuencia, la sensación de peligro invadió a la población, que comenzó a automedicarse e hizo que se agotaran el alcohol en gel y los barbijos en las farmacias, aunque estos últimos no sirvieran. Los laboratorios gastan anualmente unos $245.000 millones al año en marketing y publicidad.
En esta ocasión, los medios facilitaron este trabajo de posicionamiento de sus productos. Todos conocían el Tamiflu. ¿Pero los medios se ocuparon de investigar la información que daban al aire? ¿O al menos a quién entrevistaban como voz autorizada? Un supuesto especialista de gripe A, Ariel Umpirries, presidente de la ONG Médicos Sin Bandera, recorría los canales y las redacciones de importantes medios. Sin embargo, pronto salió a la luz no solo que no era médico, sino que su ONG era investigada por fraude en las Naciones Unidas. El 20 de agosto falleció el último de los aproximadamente 700 pacientes confirmados oficialmente por brote pandémico en Argentina. A nivel nacional y mundial, el resultado fue considerablemente menor que el causado por la epidemia de gripe estacional. Todas las cifras de la supuesta pandemia resultaron ser disparatadas a lo largo y ancho del mundo. La cuestionada decisión de la Organización Mundial de la Salud al declarar la pandemia, sumada al pánico provocado irresponsablemente por la mayoría de los medios, influyó directamente en las ganancias de algunas compañías farmacéuticas. Una vez superada la crisis, el tema dejó de ser noticia. Nunca se investigó el cuestionamiento de numerosos científicos a las vinculaciones de la Organización Mundial de la Salud con los laboratorios. Tampoco las ganancias de estas compañías a costa del gasto público de los gobiernos. Eso no generó el interés de los medios de comunicación. Aparentemente, esas noticias no venden. Una de las tareas que tenemos nosotros como periodistas científicos y que nos proponemos es humanizar a la persona que hace investigación. Que tiene hijos, que le pica la cabeza, que hace deporte, que hace un montón de cosas como el resto de los humanos. En tanto se mantenga esta imagen de la ciencia que creo paulatinamente va decayendo, la ciencia va a ser vista como algo místico, inalcanzable, y eso influye, sin duda, en el deseo o no de interesarse por la ciencia, porque en general podemos posicionarnos en si es algo tan lejano y difícil, nosotros no podemos llegar a eso, entonces nunca voy a poder llegar a comprenderlo. Me parece muy sencillo saber qué debe hacer el público frente a las noticias científicas, consumirlas con pasión. Cuando un periodista científico hace una obra de una manera pasional porque cree en lo que hace y encuentra a los actores adecuados que también se apasionan por contarla, los científicos que se hablan encima y quieren contar de qué se trata, lo cual también es reciente. Hasta hace un tiempo los científicos no les interesaba contar de qué se trataba, pensaban que no era parte de su profesión. Y el público sabe cuando una historia es apasionante, y la ciencia es apasionante. Entender el mundo es lo más apasionante que nos puede pasar. Hacernos preguntas es maravilloso. Eso es lo que hace la ciencia y es lo que debe hacer el buen periodista científico. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.